Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Una historia de una joven moabita que se llama Ruth. Moab no es parte del pueblo de Israel, una nación pagana. Y esta joven hace historia junto a una familia de Belén de Judá, una familia de Belén de Judá. Hacen historia en estas pocas páginas, apenas son 4 capítulos que se puede leer en un momento. Y el tema, algunos dicen que el tema de esta historia es el pariente redentor, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que esta pequeña historia, y es una historia de amor, es un idilio, dicen. En Ruth, los eventos que se presentan son en un tiempo, en contemporáneos más bien, con la primera mitad del libro de Jueces. Aquí antes está Jueces, hemos visto algunos de los jueces, pero a la mitad de esta historia hay jueces, unos 12, otros dicen 13 jueces, pero a la mitad es el desarrollo de este acontecimiento que ha marcado historia, ¿ya? Ruth. Eventos que se presentan son contemporáneos, dice aquí, con la primera mitad de los jueces. En contraste con ese periodo de jueces era de luchas, derramamiento de sangre, bajadas, subidas, ¿ya? En medio de todo eso, de estos hechos históricos de los jueces, aparece este precioso historia de amor, un idilio. Entonces, lo vamos a ver. Decía que el tema en sí de Ruth es el pariente redentor. Ruth es, junto a otra joven en la Biblia, que lleva el principal personaje de la Biblia, son 2 mujeres, Ruth, y la otra es, a ver, Esther. Estos 2 libros llevan el nombre de mujer, Ruth y Esther. Y Ruth es uno de los libros en la Biblia, uno de ellos, Ruth, es que una mujer es el personaje principal, ¿ya? Ruth, una moabita que no era judía, que se casa con un judío, con un hebreo. Y el otro libro de Esther, al contrario, una hebrea que se casa con un rey gentil, que no era judío. Las 2 partes. Pero vamos a ver esa parte de Ruth. En Ruth se resumen también, se presenta el tema del romance y la redención. Una historia de amor, ¿ya? A muchos les gusta historias de amor. Una historia de amor sin nombrar la palabra amor en estas páginas, pero es una historia de amor. Vamos a la Biblia. Ruth. Dice así, 1:1. Ruth.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ahí está, en esos días de los jueces, a la mitad más o menos, que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, de Judá, ¿ya? Del pueblo Israel, un varón con su familia se va a una nación vecina pagana que se llama Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos, 4. Él, su mujer y sus 2 hijos, porque había hambre ya en la tierra. Y se fue descendió ante los moabitas, ya. Entonces, este varón es de Belén de Judá. ¿Ya? Durante esa época de hambre, este hombre llamado Elimelech, está en el siguiente versículo, llamado Elimelech, de Belén de Judea, con su familia va a morar saliendo de la tierra de Palestina, va a morar a la tierra de los moabitas. El 2 dice, el nombre de aquel varón era, ¿qué era? Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí a vivir, en los campos de Moab. La historia sigue, y allí estuvieron viviendo, y en el 3 dice, murió Elimelech, el varón. Ya, el varón de la familia, dice, se muere. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, viuda, con 2 hijos. El 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres, moabitas, tomaron mujeres de esa tierra, ya, moabitas. Y dice, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, ¿qué era? Ruth. Y habitaron allí como 10 años. Y el 5 dice, y murieron también los 2 maridos de esta, marido de las 2 mujeres, dice que murieron también los 2 maridos, ya, o sea, los hijos de la familia que descendió a Moab. Sus nombres, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Noemí, viuda, ¿ya? Y sus 2 hijos también mueren, por tanto, quedan 3 viudas. Mientras estaban allí. Entonces, Noemí decide retornar a su tierra porque había oído que Dios ya había bendecido allí en su tierra de origen. Y dice, entonces se levantó el 6 con sus nueras, las 3 viudas de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ya no había hambre, estaba nuevamente Dios. En muchas épocas de la historia bíblica hubo hambre en la tierra, como una disciplina. Sí, hay muchas ocasiones, épocas en que hubo hambre. Por ejemplo, en el tiempo de Elías había hambre, en el tiempo de José había hambre en la tierra y así. Y en esta época también había hambre, pero fueron
pero se murieron los varones. Y así decide volver la viuda que había quedado, esposa de Elimelech, decide volver a su tierra. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles comida. Pan representa comida. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellos sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora, el 8. Noemí dijo a sus nueras, viudas: andad, volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y les dice: váyanse, vuélvanse a sus casas, ya quédense, yo me voy. El 11 dice: Noemí respondió, en el 11, y Noemí respondió: volveos, hijos míos, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo acaso otros hijos para que se casen con ellos? Y aunque tuviera ahora, ¿esperarían a que ellos crezcan? Bueno, eso está relatado ahí. El 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa decidió quedarse, mas Ruth le dice, respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Emprendieron el viaje, las dos, suegra y nuera. Esa unión, qué interesante, ¿no? La suegra y la nuera, unidos. Dice un poquito más, ya, quiero acelerar esto porque quiero dar la aplicación. Entonces, anduvieron pues ya ellas dos, miren, caminaron. En esa época ella no tenía nada, no tenía animales para traer, caminando. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, les reconocieron a Noemí. Los que hacen estudio de la distancia, dice que tuvieron que caminar unos 100 millas a caminar por serranías polvorientas, que más o menos es igual a 160 kilómetros, caminando de Moab hasta Judá. Pero llegaron. Y dice el 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. El comienzo de la siega de la cebada. En el Antiguo Testamento se celebraban fiestas y esto se aplicaba el tiempo de la cosecha. Es la fiesta de Pentecostés en esa época, siega de la cebada. Y ahí la gente que lo conocía dice así el 2. Allí el 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Ya? La viuda tenía un pariente de su marido, ¿ya?
hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y ahí hacen la historia. Según las costumbres de esa época, un pariente cercano, cuando se muere ya, esposo y la vida, tenía que el pariente más cercano tenía que redimir todo lo que era del que había muerto. Y la historia sigue así. Para todo alargar, quiero resumir que, como no tenía nada, esta joven moabita, Ruth, que estaba apegado a su suegra, ¿ya? Ella fue a trabajar, a recoger los granos que daban de los segadores en los campos. Era tiempo de la cosecha, ¿ya? Tiempo de la siega, de la cebada. Mientras segaban, caía algunos granos o sus espigas. Y la ley lo permitía que se puedan recoger. Bueno, es otra historia. Ella fue a recoger para alimentarse. Precisamente fue a los campos de este pariente cercano que se llamaba Boaz, en los campos. Y ahí es donde ella trabaja, dice, duro hasta la noche, lleva el grano, lo desgrana, tienen para comer. Y le cuenta a su suegra y le dice, ¿dónde has cosechado? En un campo de un varón que se llama Boaz. Y dijo Noemí, es mi pariente, él puede redimirnos. Y ya hace el plan, porque sabía las costumbres de esa época. Pero el pariente más cercano, antes que vos había otro pariente más cercano. Y entonces, pero ahí está vos. Noemí hace el plan precisamente para que redima, ¿ya? Lo que era de su esposo, lo que le pertenecía. El pariente cercano tenía que comprarlo, ¿ya? Y entonces hace el plan y le da las instrucciones a Ruth, en el capítulo 3, 3:2 dice, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? He aquí que él aviente esta noche la parva de la cebada, ¿ya? Ahí desgranaban. Bueno, le da las instrucciones que aquella noche vaya, cuando se duerma, se acueste al pie de ese pariente cercano, y ahí está. Cuando vos se da cuenta, dice, ¿quién eres? Yo soy Ruth, tu sierva. Eran las formas de esa época, ¿ya? Para que el pariente cercano pueda redimir. Entonces vos dice, soy pariente, pero hay otro más cercano. Él tiene todo el derecho. Y entonces le cita con testigos, está en el capítulo 4, delante de los ancianos, y le dice a su pariente más cercano, ya, tienes que redimir las cosas que pertenecían a Elimelech. Y además, cuando redimas todo, tienes que casarte con la moabita. Y el pariente cercano, no puedo hacerlo. Hazlo tú. Y ya le hace el traspaso de que su derecho a vos. Esta es la historia, que lo pueden leer, esta historia bien corta. Hacen la transacción delante de testigos, y el asunto es que en ese tiempo, 4:7 dice así, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que era confirmado de cualquier negocio. De esta forma hacían la transacción que hoy se hace con
con autoridad correspondiente, con documentos, con sello. Pues en esa época dice que para confirmar de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Así sellaban el documento, por sí. Sacarse el zapato y hacer intercambio. Qué tremendo, ¿no? Esa era la forma. Y entonces hacen de esa manera. ¿Ya? Está confirmado. Se puede casar ahora vos con Zut. Miren. En el versículo, después que ya está todo arreglado, el 4:11 dice: la gente lo sabe, se entera, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos testigos: somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre en Efrata y seas renombre en Belén. El 12 dice así: y sea tu casa, dice así, ¿ya? Y sea tu casa como la casa de Fares. Va a tomar en cuenta estos nombres. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. De aquí para adelante va a dar un linaje, una descendencia. Nada era casualidad de que este hebreo se case con una moabita. Todo estaba dentro del plan de Dios. Entonces esto nos hace entender mucho más. Nada es al azar. Nada. En los planes de Dios, en el Antiguo Testamento y también en este tiempo. Nada es el azar. El que estemos en Cristo, no. Pero veamos esta historia, que lo que quiero llegar es a esto, al linaje. Y decía que Fares, ¿quién es Fares? ¿Quién es Tamar? ¿Ya? Y vos, el 13 dice, pues, aquí está la ceremonia, la boda, el 13. Vos, pues, tomó a Zut, y ella fue su mujer. Ahí está la boda. ¿A cuántos les gusta boda? ¿A nadie? Bueno, ahí está la boda. Y se llegó a ella, como corresponde, marido y mujer, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Hijo de quién? De vos y Zut. Ahora sigamos, el linaje. Eso es lo que quiero presentar. Linaje. Y las mujeres le dijeron a Noemí y a la suegra, bueno, ya tienes familia, en fin, ya. Entonces, en el versículo 17 dice, hay un linaje que está también en el linaje, en el Nuevo Testamento. Mire, el 17, Salmos 4:17, ya tienen el hijo. ¿Y qué se llama ese hijo? El 17, ¿qué le llaman? Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron, ¿qué le llamaron? Obed. Este Obed es padre de ¿quién? De Isaí. ¿Y quién es Isaí? Padre de David. Miren, todo estaba en el plan de Dios. Padre de David. ¿Quién era David? El rey. Ahora miren, otra vez, allí les he dicho que recuerden Fares. ¿Quién es Fares? Otra vez, el 18. El 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a ¿quién? A Esrom. Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón,
Y Naasón engendró ¿a quién? A Salmón, no es Salomón, a Salmón. Salmón engendró a Booz. ¿Quién había sido Booz? ¿Quién había sido su papá? ¿De Booz? En este caso ya resulta el suegro de Ruth. ¿Quién había sido? Booz. Y Booz engendró a Obed, lo que acabamos de ver del matrimonio. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. Y así termina. Pero ¿qué hay en esto? ¿Qué hay en esto? Quiero volver al versículo 12. Cuando todavía le hablan, mire del 12. Y sea tu casa, la gente le dice, sea tu casa como la casa de Fares. ¿Quién era Fares? Fares y Sara eran gemelos o mellizos, se dice. Si vamos allí a Génesis, porque esa pequeña historia de idilio, de amor, nos lleva desde Génesis y hasta el Mateo y todo. Entonces, ¿quién era Fares y Sara? Está diciendo ahí, sea tu casa como la casa de Fares. No dice Sara, pero yendo allí eran gemelos, Sara. El que Tamar dio a luz a Judá. ¿Quién era Judá? Uno de los hijos de Jacob. Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que es una de las tribus, la tribu de Judá, de la cual vino pues el león de la tribu de Judá. Entonces mira, todo estaba planificado por Dios. Dice que Tamar tuvo un hijo con Judá. Y al dar luz habían gemelos, o mellizos, ¿cómo se dice? Fares era uno de ellos, y el otro, varones eran. El uno se llamaba Fares y el otro Sara. Sara es, en este caso, nombre de varón, pero con Z, Sara. ¿Ya? Sara. Entonces, así va el linaje del Señor Jesús. ¿Quién era Tamar? Tenemos que entender con la mente de Cristo, porque si hacemos con la mente humana nos vamos a escandalizar. Entonces, miren, tenemos la mente de Cristo. Tamar le dio luz a Judá. Judá era su suegro. Ya saben pues, qué lindo que sepan. Pero era viudo. Y estaba esperando que le dé a su... Porque eso decía la ley, ¿no? Si muere el mayor, el siguiente tenía. Como no le daba, ella se arrebozó, ¿no? Como prostituta, ahí, cuando estaba pasando ahí, tuvieron el encuentro. De ese fruto da gemelos, Fares y Sara, varones. El 3 dice, el 13 ya hemos visto que viene la boda, pero este Fares se vuelve a repetir aquí, en el 18. De ahí vienen las generaciones, el linaje del Señor Jesús. Estas son las generaciones de Fares. Entonces el Señor, la línea viene por Fares y no por Sara con Z. Entonces eso se ve, esto pueden tomar o van a volver a leer. Esto de los gemelos que les estoy hablando está en Génesis 38, 29 y 30. Lo van a ver.
eran gemelos. Ahora, la línea viene por Fares y no por Zara. Y dice el 18, estas son las generaciones de Fares. Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. ¿Quién era Salmón? ¿Quién era Salmón? El que se casó, también hebreo, se casó con una mujer que no era judía. ¿Quién era? ¿Con quién se casó? Con Rahab, la ¿cómo se dice? Prostituta, ex. Salomón se casó con Salmón. ¿Acaso será casualidad de que al entrar a Jericó, salvar a Dios precisamente a esa mujer? Podía salvar a otro, pero todo estaba en el plan de Dios. Salmón se casó con, está en la historia, en Génesis, con Rahab, la ex, ¿no? Y de esa unión, nació Boaz. Que estamos viendo aquí, de esa unión, o sea, el padre de Boaz y su madre es Salmón y Rahab. Salmón engendró a Boaz. Y así va la genealogía. Entre personas que son del pueblo de Israel y personas que no son. Mira, desde ahí Dios estaba mostrando su gracia y su misericordia para con el pueblo escogido, los judíos, y para con los gentiles también. Salmón engendró a Boaz, la que acaba de casarse, si decimos así, vemos. Y Boaz engendró a Obed, el que nació de esta unión, Obed. Ahora Obed engendró a Isaí, que es Isaí el padre de David. Miren, qué tremendo. O sea, en este libro tan pequeñito de historia, de amor y nada más, si lo vemos así rápidamente, está el majestuoso cumplimiento del propósito eterno de Dios. Por este linaje viene ese linaje que está registrado ya en Mateo, en el primer capítulo, en Lucas también, ya viene el linaje de Jesús. Entonces, de esa manera, Ruth fue recompensada por su fe. Mi Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, le dijo. Donde tú mueras, yo moriré. Y se cumplió.
Ruth viene a resultar bisabuela del rey David. Ruth, una mujer pagana, moabita, que no tenía derecho de entrar y participar de las bendiciones del pueblo de Israel, escogido de Dios. Ruth y Boaz, los dos. Ahora en la genealogía no solamente está Ruth, sino también Boaz, y aquí vamos a Mateo. Los dos fueron bisabuelos del rey David y fueron incluidos en la genealogía del Señor Jesús en Mateo 1:5. Ahí se muestra la gracia de Dios, hermanos. Y todo esto hace pensar, hermano. Ahora la aplicación, hermanos, de esta historia tan sencilla de amor y todo, muestra un aspecto de nuestra redención. Vos era el pariente redentor. Vos representa al Señor Jesucristo. Representa al Señor Jesucristo. Y Ruth representa a los creyentes. Vos tuvo que comprar, pagar los derechos, ya como pariente cercano. Cristo pagó con el precio de su sangre por cada uno de nosotros. Él es nuestro pariente redentor. Nos redimió con un precio alto. El valor que cuesta al Señor por cada uno de nosotros le cuesta un precio alto. Hay un versículo en Salmos, dice, el hombre no puede redimir a sí mismo, porque no tiene capacidad, no tiene ya el valor para comprar la vida, porque su salvación es de un valor alto, y solamente la sangre de Jesucristo pudo comprar a cada uno de nosotros. Él pagó, el Señor Jesús, el precio con su propia sangre. Hermanos, qué bendición, qué aplicación. Hay mucho más, pero estamos resumiendo. La genealogía de Jesús va así como, digo, como por hebreos, gentiles, pero en todo estaba el propósito de Dios de traer al Salvador, a Jesucristo. Nuestra redención es de alto precio. El documento está sellado, como sellaron al cambiarse los calzados. Eso era sello de garantía. Ay, digo, qué tremendo cansado, ¿sí? Peor si estoy con quichutas. Bueno, en esa época, ahora ya no. Ahora la sangre de Jesucristo. Estamos sellados. El nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Y el Espíritu de Dios quiso habitar en nosotros. Nos garantiza, nuestra garantía es el Espíritu Santo. Redimidos. Lo dice Romanos. Antes quiero ir a esto de Mateo rápidamente, Mateo 1:1, ahí está eso de la genealogía. Mateo 1:1 en la genealogía. Ahí está desde más antes, dice desde el 1:1.
genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Ahí está Judá, de la que se casó con Tamar. Y a sus hermanos. Judá engendró, aquí está en el 3, Judá engendró de Tamar, ahí está uno de los, en esta genealogía hay 5 nombres de mujeres, una de ellas es Tamar. Judá engendró de Tamar, ¿a quiénes? A Fares, y ahí está su hermano gemelo, y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, ahí está, la que se casó con la ex, y el 5, Salmón engendró de Zab, ahí lo dice claramente, Salmón engendró de Zab, a Boz, Boz engendró de Zut, a Obed, y Obed a Isaí, ahí está, y sí, hasta 5 mujeres, ahí, la última, María, la Virgen, ¿ya? Dice el 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Todo estaba planificado. Nada es casualidad. Ahora, Romanos, nuestra redención, rápidamente, hay un tiempito. Romanos 3, lo sabemos, pero vamos a ver con respecto a ese tema que estamos tocando del pariente redentor, es Señor Jesús, ¿ya? Romanos 3:24, todos a la voz de 3, 2 y 3. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Redención, ahí está el redentor, que es Cristo Jesús. Fuimos redimidos. 1 Corintios, rápido, 1 Corintios 1:30, dice, todos lo leemos, a la voz de 3, 1:30, 2 y 3, más vosotros en el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermano. Qué completo, hermano. Por Él espero. No es por nosotros. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Porque Él así le place. Colosenses 1:14. Vamos terminando. Colosenses 1:14. Por favor, otra vez, todos. Colosenses 1:14, 2 y 3. Por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a otra parte. Ahora, lo voy a leer un versículo más, desde el 12, que nos corresponde. Dice así el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? En su amado Hijo, ¿en quién tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Perdón de pecados. Por Él, todo es por Él, hermano. Tito 2:14. Tito 2:14. Le dijo a Tito. Le escribió. Tito 2:14. Dice así, yo lo leo, quien se dio a sí mismo. A ver, desde el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Estamos aguardando. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? ¿Para qué? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que no ha dicho que la gracia es para cruzarse de brazos, no. Es para hacer buenas obras. Y dice, pues les recomiendo, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad y nadie te menosprecio. El último versículo que voy a tomar, hay mucho más, ¿ya? Hebreos 9:12 dice así. En Hebreos hay bastante, pero un versículo, 9:12. Y no por sangre de animales. Está haciendo la comparación con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y no por sangre de animales, sino por su propia sangre, entró una vez. ¿Cuántas veces? Para siempre. Mire, es eterno. En el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Nuestra redención es eterna. Póngase de pie, hermano. Nos ponemos de pie. Hay mucho que agradecer al Señor. Y vamos a leer una vez más. En la pantalla pueden leer ese último versículo, ¿ya? O si tiene su Biblia, ¿ya? Entonces, qué plan glorioso. Aquí nada es casualidad, como dijo el pastor Miguel. No es casualidad, es causalidad, dijo el pastor. Es por una causa que Dios se propuso hacer. Todos, por favor, con reverencia, con gratitud, con gozo, con alegría. Bueno, Hebreos 9:12, 2 y 3. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta historia pequeña de Dios es una historia de amor. Y también la historia de nuestra salvación es otra historia de amor, pero es de amor eterno. Con amor eterno nos ama. Es por la eternidad. Vamos a agradecer. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.